Bien, buenas, ¿qué tal? Pues hoy viene de regreso la Yamaha Phaser 600. Hace muy poco le hicimos una puesta a punto, le hicimos le sincronizamos la inyección, le hicimos bujía, líquido refrigerante, el aceite, el filtro del aire, en fin. Pero quedó pendiente el kit de arrastre, kit de transmisión. Y hoy lo que vamos a hacer es kit de transmisión. Vamos a ver qué tal se nota en esta moto y con un poco de suerte esta tarde la tenemos lista. Tengo aquí también la cadena nueva, perfecta y nada, a ver si puede salir pronto del garaje. Nada, pues lo dicho, vamos al lío con ella y a ver qué tal se nos da. Empiezo a quitar tapas por el otro lado, vámonos para el otro lado. Bueno, aquí para empezar, lo primero que voy a ir haciendo es quitando las tapas, voy a quitar el cubre cadena. Quizás esto no habría que hacerlo, pero bueno, para facilitar que la cadena vaya por aquí, como son 2 tornillos, lo voy a quitar. Bueno, 2 tornillos, quizás son más, porque estoy viendo que viene unido en una pieza con el guardabarro. Vamos a ver. Yo voy a intentarlo quitar y nada. Voy a quitar también la tapa esta, que es la tapa del piñón de arrastre. Habrá que quitar seguramente la estribera con la palanca del cambio y lo que es ¿cómo se llama esto? No sé cómo se llama. Bueno, ahora me queda un blanco, no sé cómo se llama. La varilla del cambio. Vale. Una cosa, antes de... Bueno, también hay que aflojar aquí, ¿vale? Para sacar la rueda. Tendremos que sacar la rueda para luego cambiar el plato. Una cosa antes de que se me pase. Suscribiros, suscribiros. No vayamos a historia. Siempre digo lo mismo. Pierdo un tiempo aquí con el vídeo, con la avería. Bueno, con la avería, en este caso no. Con el trabajo que haya que hacer, lo hago más lento para grabar el vídeo y que podáis suscribiros y que esto vaya para arriba. Suscribiros, ¿vale? Venga. Voy a ir quitando los tornillos de las tapas, esto no creo que tenga mucho que explicar, ¿vale? Tornillos de ales, se quita la varilla, el cubrecadena y voy a ir aflojando esto. Y ahora nos vemos. Vale, pues mira, me he encontrado que haciendo simplemente así podremos pasar bien la cadena, así que no necesito quitar todo. Está cogido por el otro lado con otros tornillos. Vale, así va a ir bien. Pues nada, voy a ir aflojando aquí la tuerca del eje de la rueda y también el piñón de arrastre, ¿vale? Voy a por la pistola, que esto se hace mejor con la pistola neumática que no con el brazo. Vale, lo primero que tenemos que hacer es el doblar la pletina que fija... Quiero enseñaros una cosa, no sé qué tal se verá. Un segundo, voy a coger esto. Madre mía, cómo está esto. Esto no lo había yo visto. Mirad cómo está
la tuerca del piñón de arrastre. Y aún no he quitado la traba que lleva para la tuerca. Si esto no llega a hacer su trabajo, madre mía, está flojísima. Si esto no llega a hacer su trabajo, pues hubiera salido el piñón volando, eso seguro. Bueno, pues lo apretaremos bien. Madre mía, increíble. Bueno, voy a quitar la traba de la tuerca y aflojo. Y yo que traigo la pistola y lo voy a hacer a mano, fíjate. Entonces quitaré el piñón y ya sí aflojaré la tuerca de la rueda trasera, ¿vale? Y ahora tendremos que ir también a quitar las pastillas, o mejor dicho, la pinza de freno, para poder sacar la rueda, ¿vale? Venga, voy a ir haciendo este trabajillo primero. Quito la tuerca, la traba primero y quito la tuerca. Con la mano, el piñón con la mano. La tuerca, mejor dicho, con la mano. Madre mía. Bueno, quitamos la tuerca y la arandela. Y ya pues se puede sacar el piñón, ¿vale? Ya lo estoy sacando. De momento lo voy a dejar ahí. Voy a aflojar la rueda trasera. ¿Qué pasa aquí? Ah, hay que enchufar el... Este es eléctrico, si no lo enchufo como que no funciona. Un segundo. Ahora sí. Ya está flojo. Vale. Y ahora nos iríamos al otro lado a quitar la pinza de freno. Venga, vámonos para el otro lado. Bien, ahora vamos a quitar la pinza de freno trasero para poder permitir a la rueda que salga. Bueno, pues vamos a aflojar estos dos tornillos. Aflojamos este. No es que esté muy fuerte, es que lo he preaflojado yo, para que parezca algo, pero no. Este pasador, ¿vale? Quitamos el otro. Una es con una 13 y esta es con una 12. Ahí va. En teoría debería de salir. En teoría. Sí sale. Hace que están aproximadas las pastillas. Eso es. Sí que salen. Quedan colgando las pastillas, ¿vale? Y lo dejaremos aquí. Y ya podemos sacar. Ya podríamos sacar la rueda, ¿vale? Venga, vamos a volvernos a ir por el otro lado. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer es aflojar de aquí, que son los tensores que hacen que la rueda vaya hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces aflojamos la contratuerca y la tuerca para permitir que la rueda vaya hacia adelante y poder soltar la cadena para sacar la rueda, ¿de acuerdo? Venga, vamos a aflojarlo. Es con una 12, ¿vale? Y lo mismo por el otro lado, ¿vale? Y ahora sí podríamos mover la rueda, ¿vale? Y eso es. Está la rueda echada hacia adelante. Venga, vámonos para el otro lado para poder sacar la cadena de su sitio y sacar ya la rueda. Vale, ya que tengo suelta la rueda, pues voy a sacar la cadena.
como me falta un poco, bueno, podría hacerlo así a lo bestia, ¿no? Sacarla como en las bicicletas, pero como tengo el piñón suelto, pues de aquí quito el piñón, ahí está, a ver, la cadena, quito el piñón de atrás, si puedo sacarlo, vale. Ya lo tengo fuera y ya sería cuestión de sacar la cadena por aquí, así, ¿vale? Lo que tengo que buscar, a ver si esta cadena es de remache o está grimpada. Si está grimpada, directamente le voy a meter la radial para abrirla y si va a ser más rápido, porque si no... Venga, y ahora ya pues sacaríamos la rueda. Ya podemos sacar la rueda. Nos ha salido también el portapinzas, ¿vale? Y sacamos la rueda. Bueno, pues ya tenemos la rueda fuera. Ahora lo que voy a inspeccionar la cadena, eslabón por eslabón, para... La verdad que lo tenía que haber hecho antes. He sido tonto, pero bueno, voy a ver si tiene cierre rápido. Si no tiene cierre rápido, le meto la radial, la corto y fuera, ¿vale? Venga, voy a echarle un ratillo viéndola. Bien, pues he estado viendo la cadena, revisándola y no, es grimpa. Así que corto por lo sano, pero radical, fuera, si la cadena es vieja. Venga, vamos al lío. Más rápido imposible. Pues nada, sacamos la cadena. Ahí está. Para hacerse un collar. Ya, andando. Pues nada, ahora lo que voy a hacer es... tenemos dos opciones, o colocar el piñón nuevo, o vamos a colocar el plato. Vamos a colocar el plato de la rueda y echamos un vistazo como se hace. Venga. Vamos a ir quitando los tornillos del plato. Y vamos a colocar el plato. Bueno, decir que este desarrollo es de el original que trae este 46, 16, ¿vale? 46, 16. Y el nuevo es 47, 15, ¿vale? Hay uno de diferencia. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a... Vale. Nuevo plato. La bandera. Un segundo, antes de nada, quiero comprobar cómo están los... Antes de cerrarlo, voy a comprobar cómo están las gomas del buje. Las gomas que lleva de amortiguación, de la amortiguadora. Y ya que estamos, vamos a comprobarlo. Si
puedo sacarlo, claro. Si puedo sacarlo. Vale. Están bien. Están perfectas, de acuerdo. Pues, para adentro. Volvemos a colocar el plato y las tuercas. Vale, pues ya está. Ya estaría listo para colocar de nuevo la rueda. Bueno, eso no lo voy a enseñar porque es simplemente colocar la rueda a la inversa. Meterla, meter el eje y meter la pinza. O si os lo enseño, bueno, ahora lo veremos. Venga, voy a llevar la rueda a su sitio. ¡Hop! ¡Suscribiros! Venga, pues vamos a meter la rueda. Metemos la rueda, el eje, el porta... ¡Ay, que se me ha caído! El portapinza. No sé. Este es el hierrecillo, la chapilla que va aquí. ¿Vale? Se me ha caído esto, la chapilla que va aquí. Simplemente, ¿vale? Es el apoyo de donde van las pinzas. Otra vez. Luego la pongo. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Rueda metida. Vale. Perfecto. Pues estoy sudando, ¿eh? Ya empiezo a hacer calor. Arandela, tuerca. Está durita. Está durita, pero bueno. Así. Ahora sí. Vale. Esto habrá que ponerlo bien. Y ahora vamos a meter la cadena. El piñón. Vamos a meter el piñón. El piñón, por lo que estoy viendo, es diferente al original, porque vamos a ver cómo ponemos esto. Porque el original, a ver qué tal va, el original tiene aquí como este hueco, ¿vale? Y aquí también. Pero este, en vez de hueco, lo que tiene es un saliente. No sé si eso... la verdad que es mucho más fino, ¿eh? Es bastante más fino. Wow. Vamos a ver qué tal va esto. Vale, entra bien. Lo que no sé si esto irá así. No sé si el piñón tendré que montarlo así o así, porque no es lo mismo. Supongo que ahora mandará la cadena, a ver si la cadena queda torcida o no.
Vamos a ver. Si originalmente estaba así, bueno, yo lo voy a poner así. Y ahora la cadena es la que manda. Yo ahora lo pongo y si la cadena queda torcida es que tengo que darle la vuelta, ¿vale? Ahí. Y ahora la tuerca. De momento lo dejo así. Ahora meteremos la cadena y a ver cómo va de torcida, ¿vale? Bien, pues ya tengo la cadena. Vamos a empezar a meterla, voy rodándola hacia allá. ¡Qué calor! Ya se acerca el verano. Ya se acerca el verano. Pues lo dicho, voy encajando, voy metiendo la cadena, la voy pasando por todo y la saco. Y ya hacemos el cierre, vemos cómo hacemos el cierre, ¿vale? Voy a ir metiendo la cadena. Ya, como he dicho antes, quizá habrá que darle la vuelta al piñón, no lo sé. Vale, lo vamos pasando por aquí. Ya. Aquí abajo. Eso. Ahí. Y ahora ya habría que cerrarla. Lo que voy a hacer es ponerlo aquí arriba, ahí, para aguantarme. Creo que tengo que echar la rueda un poco más para adelante y que mueva un diente más. Sí, esto pide la rueda más hacia adelante. A ver. Eso es. Y ahora muevo un diente más. Ahora está en su sitio. Vale, ahora lo pongo para que lo veáis. Bien, pues ya que tenemos la cadena en su sitio y no se nos va a ir por el plato, vale, en el kit de la cadena tenemos esto que sería el eslabón de cierre. Tenemos primero el eslabón, que habría que meterlo aquí, ¿vale? A ver, con una mano cojo las dos. Ahí meteríamos aquí, ahí está, ¿vale? Pero antes nos vienen 4 retenes que sería 1, 2, 3, 4. Habría que meterlo por la parte exterior. Después tendríamos el cierre y después el clic. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, metemos 2 retenes aquí, serían para la parte interna. Metemos, a ver, ahí, ¿vale? Los 2 retenes exteriores, ahí. Y ahora a ver si quiere entrar fácil el cierre de la cadena. Y tendríamos el eslabón de cierre, ¿de acuerdo? Pondríamos aquí y habría que cerrarlo. No sé, a ver, voy a probar con el pico loro. A ver.
Que hay que vencer los retenes, claro. Madre mía, tengo un útil para esto y ayer por la tarde lo presté. Sergio, macho, devuélveme el útil. Estoy por llamarte. Estoy por llamarte y que me lo traigan un segundo. Bueno, creo que ya. Vale, ahora tendríamos que meter el clic que cierra la cadena, ¿vale? Entonces, pero hay que meterlo en una posición. Hay que meterlo esta parte en el sentido de la marcha. No podemos ponerlo así, ¿vale? Porque corremos el riesgo de que salte. Hay que ponerlo así, en el sentido de la marcha, que es hacia allá, ¿de acuerdo? Bueno, clic. Ahora viene cuando lo divertido, ahora viene la parte divertida. A ver. ¿Qué pasa? Tengo la cámara justo aquí delante y no puedo, voy a moverla un poco hacia el lado, a ver. Necesito un destornillador de punta. Bueno, he olvidado una cosa. Hay que meterle grasa a los retenes. Madre mía. Vale, metemos los retenes, 2 por cada lado, pero hay que ponerle la grasa que viene en el kit, un poquito de grasa, simplemente para que estén lubricados. Un poco aquí. Un poco. Vale, ya tenemos ahí. Y ahora metemos la cadena en su sitio.
Ahí. Metemos 2 retenes. Le ponemos la grasa. Ahí va. Y ahora le ponemos el clip. El clip de cierre está aquí. Ahí. Vale. Cerramos. Madre mía. Y justo ayer dejé el útil para... Bueno, no pasa nada, ya está. Nos apañamos así. Y ahora ponemos el clic en el sentido de giro. A ver si puedo hacer que entre bien. A ver, no puedo enganchar. Voy a probar con un alicate de punta. ¡Oh! Mierda. Quizá necesito que entre un poco más. Vamos a ver. Madre mía. No quiere. No quiere. Ah. Venga, hombre. Entra. Parece que quiere ya. Está duro. Está duro, macho. Qué barbaridad. Dios. A ver. Que vea. Falta todavía. Falta todavía. Vale, ya parece que ha entrado.
Vale, pues ya ha entrado. Ya tendríamos el clip puesto aquí. Ya ha entrado. A ver, aseguramos. Sí, ha entrado. Y nada, y ahora pues voy a ver para tensar la cadena y miramos a ver la alineación con el piñón. A ver si ha quedado derecho o no. Bien, pues ya tenemos todo colocado, la cadena en su sitio, todo. Vamos a tensar un poquito la rueda con los tensores de aquí. Vamos tensando, así, un poquito para atrás. Y vamos tensando por parejo de un lado y de otro. Y comprobando la tensión. Yo creo que aquí iría bien. Comprobamos. A veces si está la rueda un poco torcida, conforme vamos girando la cadena, se pone en unos sitios más duros que otros. Y esta de momento parece que va bien. Vale, creo que va bien. Ahí podría valer. Y ahora vamos a comprobar lo que dije antes del piñón, si estaba alineado el piñón con... porque tenía... A ver, ¿dónde tengo el...? Acordaros que el piñón nuevo tenía una parte más... un sobresaliente, que sobresalía y la otra no. Tengo aquí algo que compré hace mucho tiempo, un láser, ¿vale? A ver si puedo encenderlo para que la vean. Ahí. Es un láser para medir la alineación de la cadena. ¿Vale? Este láser se colocaría aquí y el haz de luz debe coincidir con el del piñón. Voy a ver si podéis verlo bien. Ahí, no sé si se verá bien. Vamos a ver. Lo colocamos aquí. Y el haz de luz sigue el filo de la cadena, ¿vale? ¿Se ve? No sé si se ve. Sí parece que se ve. Y debe de... A ver. ¿Se ve o no? Sí se ve, ¿no? A ver. Vale. Colocamos aquí, plano al plato. Tenemos aquí el haz de luz. ¿Vale? Sigue recto. Y lo tenemos aquí. A ver si se ve. Es que no sé si se ve. Estoy aquí con una mano y con la otra. No sé si se verá el haz de luz. Ahí se está viendo por la cadena. ¿Vale? Aquí. ¿Qué hace? Ahora mismo está aquí. ¿Vale? ¿Vale? Se vería por la cadena. Y viene al piñón. Y me está diciendo que la cadena está desviada así, porque debería de seguir en este mismo ángulo. Entonces me pide o bien tensar de un lado la rueda o bien darle la vuelta al piñón. No sé cómo será. A ver. Creo que me está pidiendo darle la vuelta al piñón. Voy a darle la vuelta al piñón. Bueno, pues como he dicho antes, tenemos aquí el láser. Entonces lo apoyamos en el plato y comprobamos la alineación con el piñón aquí. Y entonces vemos que está pidiendo la rueda, está pidiendo tensión en el lado izquierdo. Ahí.
Ahí. Y ahora ya sí queda alineado toda, a ver, un poco más, ahí. Y ahora sí queda alineada la cadena, el plato y el piñón. Ahora sí me gusta. ¿Vale? Pues nada. Eso es. Con este invento, la verdad que queda mejor que a ojo, claro. Venga, voy a apretar este tornillo y la rueda y ya seguimos con el resto de pasta y le reposas bien y toda esta historia. Bueno, pues ya que tenemos la cadena alineada con el láser, ya volver sobre los pasos, apretar la rueda, los tensores de la rueda ya están apretados, el cubrecadenas ponerlo en su sitio, las estriberas, todas las tapas, el piñón también apretarlo y luego la pinza de freno por el otro lado y ya está la moto para la calle. Venga, nos vemos.